Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a la tarde. Hemos decidido aquí en A la Tarde hoy abordar una denuncia que llegó a la producción de nuestro programa. Y esta mujer que hoy nos está acompañando en el estudio se llama Macarena Orsini. Ella ha denunciado a su ex pareja, al señor Ezequiel Carrizo, y viene a contarlo a los medios de comunicación porque ella no quiere ser una próxima víctima. Macarena, bienvenida a La Tarde. Lamento conocerte en esta circunstancia, pero por favor contanos por qué denunciaste a tu expareja, a Ezequiel Carrizo. En principio yo soy mamá de 2 hijos, no él. Tengo 2 hijos adolescentes. Sí. Yo lo denuncié a Ezequiel. Tengo varias denuncias hechas contra Ezequiel Carrizo. ¿Cuántas denuncias le hiciste? 5 por lo menos. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? En 2 años. 2 años no, ayer. Ayer se radicó una denuncia por abuso sexual Sí. en provincia. Estamos esperando que se radique. Sí. Esa sería una causa más Perfecto. que se te indilga. Perfecto. El doctor es Juan Martín Morales, que es el abogado de Macarena y está para asistirla y sumar información a medida que Macarena nos vaya contando. Bien. O sea que no fue en 2 años de relación, porque estando en relación con él yo lo denuncié. Después, por miedo, por terror, me desdije de todo lo que decía en las denuncias. Volví a convivir con él. Volví a denunciar y siempre se ponía peor. Era peor y realmente lo único que yo quiero es que todas las medidas que se puedan. Yo tengo una restricción hoy por hoy con Ezequiel Carrizo, pero mis hijos no. Y es una persona que yo puedo salir de acá y a mí me mata. ¿Por qué decís con tanta seguridad que él te podría llegar a matar? Porque tiene los medios y tiene los contactos para hacerlo. Es político Ezequiel Carrizo. Estuvo... no sé si lo tienen de algún lado, pero tiene contactos políticos. Se maneja con gente, según él, contactos que sí, que a mí me pueden matar acá. Ahora, acá a la salida. ¿Es realmente así o él te manipula con esa información? Él manipula totalmente. Es muy manipulador, es un psicópata, es realmente un psicópata. Pero los contactos los tiene. Ok. Macarena, para entender, por favor, la historia. ¿Vos te conociste con él cuándo? ¿Cómo arrancó esa historia? Contanos, por favor. Yo lo conocí a fines del 2021 y Sí. en enero del 2022 iniciamos una relación. Su carta de presentación era que fue concejal de Ituzaingó y fue secretario de Prevención secretario de Seguridad y Prevención de la provincia de Buenos Aires. Esa es su carta. Entonces vos decís, wow. Sí, así se presenta en su Así se Instagram. presenta en su Estaba Instagram justamente también. viendo eso. Sí. Sí. De hecho, él es pro familia, pro vida, pro nada. Lo conozco, iniciamos en principios de enero del 2022 y ya entré en un lugar donde ya no podía salir, pero al mes ya no podía salir, que me encontré que él secuestró a su propia hija y yo estaba de espectadora y creyendo toda la historia de él, que era la madre de mis hijos no me deja verlos, yo tengo todo lo del juez que tengo las visitas y no me los da, y yo lo creí porque hay mujeres, a ver, hay mujeres, sabemos que hay mujeres que hacen falsas denuncias con tal de alejar a los padres de los hijos. Yo lo creí. ¿Creíste en su palabra? Lo creí y secuestró a su hija estando conmigo, yo la cuidé. Al día de hoy le pido disculpas a la mamá de la hija. Él tiene 2 hijos. El hijo mayor no se había querido quedar esa vez. Y después lo acompañé hasta hacer una falsa denuncia. Lo dejé en la OBD hacer una falsa denuncia. Bueno. ¿Una falsa denuncia contra su ex mujer? Contra la pareja de su ex mujer. Contra la pareja de su ex mujer. Bien. Después... Sí, seguí la relación, ya estaba en ese rollo, es un rollo enorme, que realmente no podés salir y vos escuchabas... Ezequiel es una persona que consume cocaína, abusa del consumo, porque no es que eventualmente consume. Ezequiel abusa del consumo de la cocaína. Entonces todo era una discusión, todo se desbordaba. Cualquier
esto acá no, listo, era un grito, una agresión. Desde el primer momento, desde que lo conociste, ¿él consume cocaína? Sí, siempre. De hecho, él tiene denuncias ya de anteriores de la madre de sus hijos. O sea, desde el 2017 viene siendo una persona que las denuncian las parejas. Claro, pero estabas enamorada, obnubilada, o lo que sea. Enseguida. Y seguiste la historia. Y seguí. ¿Qué pasó? Ezequiel también tiene armas y ahí también, o sea, me ayudó con mi tío que estaba enfermo de cáncer, me ayudó a conseguirle una cama en un hospital. Y bueno, tenía un arma una vez y era decirme todo el tiempo que si él le ponía cinta aisladora al arma, no le quedaban huellas, y me hablaba mientras le ponía la cinta y decía, si vos usas esto con la cinta, no queda nada. Ah, te enseñaba cómo no me enseñaba, creo que me amenazaba. Claro, forma de perfecto. Ahora, Macarena, cuando viste que portaba armas, ¿le preguntaste para qué? ¿Por qué? ¿Por qué No, el tema del arma fue así. Cuando fallece mi tío, fuimos a vaciar la casa, sacar las cosas que había, y estaba el arma que era de mi tío. Y en vez de entregarla a la policía, como teníamos que hacer, entiendo, se la quedó él. Se la quedó él. Se la quedó él. ¿Le preguntaste y para de ahí, qué? ¿Por qué? No, él estaba como era un chiche, era un juguete. Y la manejaba como quería, o sea, él tenía el acceso porque la tenía ¿Salía él. a la calle con pero cuando nos mudamos se mudó con el arma. Y cuando te decía que así si le ponía cinta, digamos, ¿vos empezaste a sentir que también podía él utilizar ese arma para matarte a vos? En mi cabeza yo sentía, era intimidante saber, y obviamente que vos pensás, este tipo está planeando que si me va a hacer algo, lo va a hacer con eso y no va a quedar... ninguna huella. No van a quedar huellas. Pero en el momento, no sé, no lo puedes razonar. ¿Cuándo empezaron los abusos sexuales? Yendo a Concordia a buscar a mi tío. ¿Cuánto tiempo hacía que estaban juntos? ¿Un mes? Prefiero... No sé. No. Tranquila. Tengo 2 hijos adolescentes y... Bueno. Creo que me da un poco de vergüenza, ¿no? Quédate tranquila. Tiene una familia y tiene mucho miedo. Hoy lo que está haciendo acá Macarena es un acto de valentía, porque quiere hacer pública su voz, quiere hacer pública la denuncia, tiene una familia, toda la querella está trabajando para conseguir de la justicia todos los medios legales que existen para proteger su integridad y a toda la familia. Totalmente, doctor. Pero es una mujer, lo que escucharon es el relato de una mujer que sistemáticamente sufrió violencia económica, física, moral, sexual, y que puede contarlo hoy, porque es valiente, de manera desordenada. Sabés, Macarena, que cuando te escuchaba, bueno, y leía más que nada la denuncia, con lujo de detalles, cosa que no vamos a hacer acá, por supuesto, pero me acordé del caso de Julieta Prandi. Por momentos parece calcado, ¿no? El tema de los abusos a todo nivel. Cuando viste esa historia, ¿te viste reflejada? A ver, yo creo que son patrones, en este caso de los hombres, quizás similares, pero Julieta debe haber vivido su infierno, yo viví el mío. No... A ver, sí pude haber pensado parecido, pero no lo comparo porque son historias, qué sé yo, cada uno lo vive y lo lleva como puede, y llevamos como la mochila toda la vida. Porque se puede. Pero este tipo, si no hacen algo, a mí me mata acá afuera. Macarena. Hoy, al día de hoy, eso estaba diciendo. Cuando él quería mi auto, yo me niego a firmarle un 08 y firmé un pagaré por 10 millones. Hasta el día de hoy yo tengo embargado mi sueldo. Hace 20 años trabajo. Jamás tuve una mancha en nada. En el mismo lugar trabajo hace 20 años. A ver, contanos paso a paso cómo se fue dando eso. A ver, él te ayudó con lo de la salud de tu tío. Contanos, por favor, eso. ¿De qué manera él te ayudó para luego poder entender lo del pagaré? Él consiguió a mi tío en la cama en el hospital. Tenía un cáncer muy avanzado y en Entre Ríos le habían diagnosticado de otra cosa. Cuando fallece mi tío, él empieza como con esto de me tenés que agradecer toda la vida lo que hice. Vos te imaginás que si vos sola no hubieses podido, no tenías los contactos para conseguir algo, ¿a dónde lo ibas a llevar?
vos, a cambio, vos no haces nada, porque también estaba esto, ¿no? O sea, y se mezclan los temas. Sí. Si yo accedía a tener relaciones con él, me trataba como una reina. Ajá. Y si no, ahí empezaban los reclamos, que me debes esto, que hice esto. Y en este caso fue lo de mi tío. Y me pide que le firme el 08, y ahí fue que yo le dije que no, que el auto era lo único que tenía, que no lo iba a hacer. Y le digo, mira, me dijo, mira, firmame acá entonces. Y yo el pagaré ese lo firmé como, dije, lo firmo mal, lo hago mal, y dejé de hecho espacios en blanco. ¿Vos sabías cómo hacer un pagaré para no quedar pegada, digamos? O, digamos, sí. ¿Trataste de hacerlo de esa manera? Traté de hacerlo de esa manera. ¿Y por qué? ¿Cómo él resolvió? ¿Cómo hizo para...? Él lo puso, primero que al tener como tantas denuncias conmigo, también puso un tercero, porque yo no puse páguese a Ezequiel Carrizo. Puso otro nombre y yo después buscando pude vincular la relación de ese tercero con él. ¿Quién era ese tercero? ¿Puedo dar los nombres? Preferimos no dar los nombres o el porque... vínculo, porque en todo caso es un cómplice, disculpame. Mínimamente de una estafa. Los nombres, No digamos los nombres ni detalles de la causa porque todo el cuerpo judicial, los fiscales están trabajando en la prueba. Pero solo un dato, perdón, doctor. Sí. Ese vínculo es de una persona poderosa, con algún nivel de influencia, que podría llegar a ejercer una presión mayor sobre Macarena, o es una persona más. Bueno, el denunciado siempre se jactaba de sus contactos para hacer todas las barbaridades que hacía, para someterla a todo tipo de vejaciones, de maltratos y demás. Él siempre estamos en presencia de un perfil violento, delictivo, tiene antecedentes. Macarena lo denunció, hay una causa vigente que es la de extorsión, otra de abuso sexual, pero él en el 2015 tiene una causa de enriquecimiento ilícito, en el 2024 también una de lesiones. La propia Macarena fue haciendo determinadas denuncias, pero claro, es difícil hacer una denuncia si después te dicen, si la seguís la denuncia te va a matar a tus hijos o te va a matar a señor evadió la justicia durante años, ¿no? Inclusive con sus propios hijos. Pero es una persona que se ríe de te todos, digo, no es, porque después aparece en una lista en el 2022 de intendente. Macarena en un momento habla de que Ezequiel secuestró a su hija, ¿no? Tenemos el tape, porque esto fue un documento que se compartió en la televisión. Así que vamos a ver eso y luego, Macarena, quiero que nos cuentes cómo se vivió desde adentro, porque vos eras parte de alguna forma de este cuento de terror. Mirá, esto pasaba. La historia es esta, es un hombre que se atrincheró con su hija. Esto ocurre en el barrio Palermo, esto ocurre en una zona en donde todos saben que está ese hombre ahí. Es el ex marido de Paula. Paula es la mamá de dos chiquitos, la nena E y el nene B, 5 y 6 años. Bien. El nene B en estos videos le dice al papá que no quiere verlo, y por eso no estaba este hombre que se llama Ezequiel Carrizo con ese chiquito y sí con la nena. El sábado a las 21 horas debía restituir a la criatura, papás separados, hay una perimetral de por medio, hay botón antipánico, hay denuncias de violencia de género que vienen desde 2017. Sí. Lo cierto es que a las 21 del sábado no llegó. ¿Y qué se sabe hasta el momento? Que este hombre está en su domicilio, en Puerto Madero, pero además que se adelantó por lo que puede llegar a pasar y fue a la comisaría 14B, la vecinal, y dijo, vengo a denunciar que mi hija me contó que su mamá y su nueva pareja duermen juntos y ella en el medio. Por ende, hay denuncias cruzadas. Estoy en línea con gente que lo conoce por su paso por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en la gestión anterior, efectivamente, y la definición es esta: un loco. Bueno. Violento, un loco. A ver, que no sea tarde, señores, lo quiero dejar grabado, que no sea tarde. Esta nena tiene que volver con su mamá urgente y que después la justicia avance. Bueno, te quise tener más cerca, Macarena, si no allá estabas como muy alejada. Bueno, veíamos esta nota que compartían en un programa de televisión. ¿Vos cómo lo viviste del otro lado? Porque estabas al lado de Carrizo.
estaba al lado y estuve con la nena esos días, algunos días. A mí Ezequiel me llama el sábado y me dijo que estaba con Elo. Estaba con la niña. Sí. Sí, con su hija. Y que el nene no sé qué había querido quedar. El nene es un año más grande. Sí. O sea que creo que podía entender quizás un poco más cómo era la situación. Y me dijo, ¿querés venir a conocerla? Bueno, voy. Compré un regalo en el camino, qué sé yo, voy. Y cuando llego, Ezequiel estaba guardando su pasaporte y DNI y guardando cosas como en un portafolio. Su idea era quedarse ya desde el principio, desde que dejaron a la nena, así sea uno o los dos, se los quería quedar, se los iba a quedar, sí. Y estaba, perdóname, ¿estaba juntando documentación para qué? Para irse del país. Y si no tenía la documentación de la nena, ella... ¿Pero llegó a decírtelo en algún momento que quería irse con No, sus pero hijos? te dabas... O sea, los movimientos de él te dabas cuenta que se iba a ir. Y, a ver, él siempre decía que se la iba a quedar, al menos, o se los iba a quedar un tiempo, por todo lo que hacía la madre, que supuestamente le negaba el contacto con los nenes. Y cuando vio él su nota en la televisión, que estaba así. Yo estaba cuidando a la nena mientras. La nena no tenía ropa. O sea, primero le compró, le nubló con juguetes, la llevó a una juguetería y le compró todos los juguetes que quería, entre ellos era un disfraz y era la única ropa que tenía la nena, además de con la puesta. Y yo el día que estuve con ella, le compramos la ropa interior, medias, como para que tenga. Le llené la bañera, se bañó, comió. Y traté de cuidarla lo más que pude porque era toda una locura, pero yo ya estaba en ese rollo, ya estaba de espectadora en una situación de que un padre estaba reteniendo a su hija, pero a la vez yo entendía que él no la veía hace mucho y la desesperación de un padre por ver a su hija y tenerla ahí. Él te contaba que la extrañaba, que sí, quería verla. que la extrañaba, que quería verla y después como el nene no se quiso quedar y era un poco más grande, él decía que bueno, que se haga hombre. Que se haga hombre, entonces ahí cuando me extrañe no sé si voy a estar. 6 años tenés. Con ella. ¿Y la niña pedía con su mamá? ¿Pedía volver con su mamá? La nena lo que decía era, ¿cuándo me llevas con mamá? O ¿cuándo volvemos? Sí. Estaba entretenida igual porque le compraban todo, juguetes. Sí, en ese tiempo lo que hacía Ezequiel era pedirnos que a mí, a la familia de él, que no usemos el teléfono, salvo solo con Wi-Fi. Está el modo avión y solo con Wi-Fi. Y nos comunicáramos por Telegram. ¿Pero por qué? Porque no queda registrado. Claro. El Telegram es muy seguro en cuanto a las comunicaciones. Se borra y se pierde, no se puede... Y además se pueden borrar los mensajes más fácil sin rastrearlos. Sí, o pones el que lo lees y desaparece. Claro. Y en ese momento, porque digamos, yo entiendo que hoy si miras en perspectiva te das cuenta que eso estaba pésimo. Es una locura. ¿Qué te pasaba en ese momento? ¿Te dabas cuenta de lo que sucedía? No, porque yo creía, yo sentía la desesperación. O sea, él tiene un personaje, Ezequiel es un personaje. ¿Creías en él en ese momento? Depende de las necesidades o depende de las carencias de uno, él se disfraza de lo que uno necesita. Y en ese momento él era el padre que necesitaba ver a sus hijos. Claro. Y vos le creías la historia de necesito ver a mis hijos. Porque no los veo, porque la mamá está loca, porque la mamá no me los da, porque Elo. Y uno también entiende la devoción que quizás tenga un padre con una hija mujer. Sí. Pero cuando escuchaste que Sandra Borghi decía en ese programa, me están diciendo que esta persona es un loco, por favor, no quiero que pase algo con esta mujer. Ahí no... Primero que yo eso lo vi después. Yo estaba cuidando a la nena en ese momento, así que no lo escuché. Y cuando lo vi,
yo ya estaba en la locura y sabía que todo estaba mal. Ahora, ¿qué pasaba con tu entorno? Sí, ¿No? Porque algo que sucede y se repite sistemáticamente en estos casos es que el No, entorno yo me quedé lejos de mi entorno. lo va perdiendo. Entonces, digo, nadie te podía advertir de estas notas. ¿Qué pasaba No, y con tu además, entorno? no. ¿Alguien conocía acerca de lo que iba sucediendo? ¿Tu mamá, tu papá? No tengo alguna mamá. hermana? ¿No tenés mamá? No tengo mamá. Y ¿Mejor amiga? Mi papá no tengo vínculo, así que no. Ah, ok. Ahí está. Eras entonces la persona perfecta para manipular. Así que nadie sabía de vos. No, y Nunca yo también en esa situación como que contás lo que querés y lo que te conviene y tampoco siempre la misma persona. que sabías Porque que si estaba no, mal en si yo algún cuento punto. todo a la misma persona, ¿qué me va a decir? Lo que no quiero escuchar es, andate. Salí de ahí. ¿Y algún tratamiento psicológico? ¿No tenías un terapeuta? ¿Alguien que supiera algo de tu vida? No. Nadie, sola. Y si lo hacía, ponerle, creo que antes o después, no me acuerdo. Pero no lo contaba porque yo sabía que estaba mal. De hecho, yo después me puse en contacto, estando en relación con Ezequiel, yo me puse en contacto con la mamá de los chicos. Y le pedí ayuda, le conté que yo había estado con su hija en eso. Sí. Y en ese momento obviamente costó, pero yo le juro que la cuidé en esa locura que era todo. Y bueno, ella me dijo, salí de ahí porque te va a matar. Salí de ahí porque te va a matar. ¿Qué pasó, Macarena? Yo tenía que salir de ahí. Pero te quedaste. Y me quedé porque él se enteró, porque todo lo que yo conté, lo que me había dicho la mamá de sus hijos es que... ¿Cómo se enteró? Que sea su testigo. Y yo le pedí que guardara, o sea, que sea un poco reservada, porque yo seguía ahí y mis hijos también estaban ahí y estábamos todos en riesgo ahí. Y llegó un escrito en la causa de ella, donde estaba mi nombre y la comunicación. Y dije, me mata. O sea, listo, ya está, yo no tenía a dónde irme, nada. O sea, era, ¿qué hago ahora? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó él? Él, obviamente, era, fíjate lo que vas a hacer ahora. No me van a llamar. Le digo, ¿viste cómo es? Que te nombran, que se citan de testigo y después no te llaman y que es... Bueno, no, sí, me llamaron. Me llamaron y me senté enfrente al defensor de menores y al secretario de juzgado y mentí. Dije que nada de lo que yo le había dicho a la mamá de sus hijos era cierto. Y después presenté un escrito, obviamente, al tiempo, retractándome de todo lo que había dicho, que había sido bajo coacción, ¿no? Porque era o eso, o directamente las consecuencias iban a ser con mis hijos. ¿O con qué te amenazó él entonces? Siempre era con el padre de mis hijos. Pero, a ver, ¿con qué te puede correr, Macarena? ¿Con qué te puede correr? ¿Por qué tenés tanto miedo de que te roben a tus hijos? No es que me roben, no. Yo ahora, no es mi miedo. En ese momento, sí. Pero porque vos sabías, estaba con una persona que realmente no estaba viendo a sus hijos. Sí. Sabías que eso puede pasar. Sí. En principio, era como, a ver, mis hijos, si vos decís que tiene una mamá loca, que convivís, que, no sé, que la mamá no está en condiciones, que no tiene aptitudes para cuidarlos, y obviamente que un padre le prenden las alertas y va a decir, bueno, a ver, un cuidado más restringido para la madre y que esté más tiempo con el padre. Sí. Funciona así. Uno, para hacer una denuncia, no necesita muchas pruebas para hacer una denuncia de violencia. Entonces, me podía inventar cualquier causa o decir cualquier... A ver, de Ezequiel se puede esperar cualquier cosa. Él tranquilamente podía haber dicho, intentó matar a los nenes, los intentó dar al padre. Pero te dijo una cosa así, por ejemplo, pero era vos, decir que vos estás loca, no estás capacitada para ser mamá. O sea, ya que te digan eso, ya puede ser... Entra un montón de cosas ahí adentro. Y yo ya estaba en un quiebre de mi cabeza que ya no podía tampoco razonar. No podés razonar. Realmente no lo podés razonar. Y si yo hoy estoy viva con mis hijos fue porque, no sé, porque hubo un Dios aparte que nos cuidó y nos dijo, bueno, a ver, Ezequiel llegó hasta meter gente donde vivíamos diciendo, una familia era una mujer y 3 hijos, diciendo... Los nenes tienen la edad de tus hijos. Si se pelean, se pelean. Y ella es una mujer. Si te hace algo, no hay violencia de género ahí. Fíjate. Y los metió en la casa. ¿Y pero de dónde los sacó? ¿Vivía gente con los ustedes? Metió conmigo, básicamente. Esto ya fue al final de la relación.
Sí, los metió, me sacó los colchones de mis hijos para dárselo a esos nenes. Y me decía, si los querés... ¿Quiénes eran? Cómpramelos. Esa chica que entró, en teoría, le decía tío al padre de Ezequiel. Sería una prima de él, supuestamente. La verdad es que no sé si había un vínculo real. No puedes corroborar, pero pero si yo la miraba, no era una persona que va caminando por la calle normal. O sea, era una persona de no muchos recursos que quizás estuvo ahí por plata. ¿Cómo hiciste para deshacerte de esa familia? Porque después que hice la denuncia, ordenan el desalojo de Ezequiel. Sí. Ezequiel tiene contactos en la policía. Siempre que hubo un desalojo o un allanamiento, Ezequiel ya lo sabía. Porque él estuvo en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Claro. Sí, pero tiene contacto en Malvinas Argentinas también, que está directamente relacionado con el 911, si no me equivoco. Tengo mucha información de Ezequiel Carrizo. Contanos, Faba. Porque nos están mirando desde el Consejo Deliberante de Ituzaingó. Ezequiel Carrizo fue concejal entre el 2017 y 2021. Mandato cumplido, sí. Y no lo quisieron más. Ezequiel Carrizo tuvo inconvenientes porque él no era de Ituzaingó. Sus abuelos son de Ituzaingó y alguien vinculado a la política le dijo, andá de candidato ahí, que necesitamos a alguien de nuestro riñón. Tuvo inconvenientes con autos truchos. Tuvo inconveniente con cambio de divisas. ¿Puede ser? Andaba con cambio, y a mí mi tío me había dejado dinero en un sobre, y cuando yo necesité, que ya había fallecido, porque hasta que no falleció mi tío, yo no toqué esa plata que me había dado. Toda la plata estaba cambiada falsa. Bueno, cambiaba dólares. Cambiaba dólares a través de su, como decís vos, cargo con el cual él chapeaba, que decía que era concejal del partido, eso le abría negocios, pero terminaba estafando a todos. De Ituzaingó se tuvo que ir, me dijeron. Porque está complicado. Sí. ¿Viste cómo son esos negocios de la política? Cuando vos no cumplís, totalmente, después la pasás mal. Claro. Y tengo más, pero en un rato. Perfecto, perfecto. Macarena, ¿por qué hacemos esta nota y por qué damos tu caso a conocer? Porque del otro lado puede haber cientos de situaciones casos parecidos al tuyo. Y personas que no tienen ningún tipo de recurso, que no tienen ningún tipo de alcance o llegada a un canal de televisión, o que no tienen y no arman el coraje que vos sí tomaste para ir y denunciar. Pero en algún momento vos te armaste de valor y fuiste. Costó. Yo estoy acá, creo que porque no lo hice antes, porque no se puede. Bueno. No podés, o sea, no te da la cabeza para hacerlo. Hoy pude. Pero no quiere decir que yo no tenga miedo. Aparte, es una persona que tiene los contactos. Y no me va a venir a matar él, ¿eh? O sea, va a venir uno, así sea el que tiene el nombre en el pagaré, que tiene, yo lo veo y cruzo la calle. Viene cualquiera y me mata por Ezequiel. Karina. Bueno, porque pero de alguna Ezequiel manera va dejando igual... también, ¿Qué? Va dejando pistitas igual. ¿Va dejando pistas? A ver, contame. Ezequiel, además del consumo, abuso del consumo de cocaína todo el tiempo, que es desagradable, y esto también se vincula con el tema de los abusos, consume mucho la droga esta es sildenafil. La pastilla azul, sí, bueno, pero es el genérico. Viagra. Exacto. Pero el genérico, porque si no me hubiese acordado, te dije la droga porque no me acuerdo del nombre de lo... Perfecto. Pero yo fui encontrando en casa muchísimo de eso. Sí. No tiene ningún tipo de problema cardíaco entonces, porque está contra... Entre la cocaína y... No está indicado para las personas que tienen problemas cardíacos. Bueno, bien. Y el Día de la Madre, por ejemplo, yo estaba con mis hijos y fuimos a comprar algo cerca, y cuando me voy a subir al auto había un blister de esos vacíos en el parabrisas. Ah, te dejó un mensaje. Después, claro. Sí, pero siempre con eso, con el blister, con un blister. Claro, estoy listo. Un mensaje para vos. Estoy listo, claro. Prepárate. Y después o iba también a comprar otra cosa, me voy a subir al auto, y esto siempre se lo cuento a una sola persona que habló mucho, y encontraba en la puerta
en el piso, en la puerta del auto. O sea, yo abría y estaba ahí. Ajá. En el piso. Siempre el blister de eso, o todo el mundo consume, o realmente es un mensaje, porque ya en el parabrisas no. ¿Cómo llega? Claramente no. Sí, y el mensaje no tiene que ver con sexualidad, sino con lo que especialistas dicen. No, más allá de eso, es el disciplinamiento a través de la vejación. Cuando a Iggy, por ejemplo, una chica que finalmente salió en libertad, se defendió de un conjunto de violadores que la atacaron por ser lesbiana en su barrio, justamente la forma machista era: te vamos a reconvertir, te vamos a vejar para disciplinarte. Un violento y un psicópata no tienen que ver con un vínculo amoroso. Por eso a muchas mujeres que nos están viendo, cada 3 minutos golpean a una mujer en nuestro país. Terrible. Salgan de ahí, con quien puedan, de la manera que sea. La denuncia, en este caso, está muy bien amparada, pero mucha gente no tiene los recursos o no le dan bola. Salgan de ahí. ¿Cuál fue, digamos, de todas las red flags que viste a lo largo de la historia con él, la que más te asombró, la que dijiste, yo tengo que salir de acá? ¿Cuál fue? Lo que más me asustó, pero fue en realidad cuando encontré cocaína en la casa y estaban mis hijos. Claro. Claro. Y encima él, con ironía... ¿De qué edades tus hijos? 11 y 14. 11 y 14, muy chiquititos. Hoy, 11 y 14. En ese momento eran 12 y 9. ¿En qué situación, cómo encontraste eso? ¿Dónde estaba? Fui a poner ropa a lavar, como hace uno, revisa los bolsillos antes de meter algo con... Bueno, y encontré, y después fui atando, que 1000 veces vi rollitos de billetes en la casa. Ay, claro, mi amor. Claro. Ahí até todo. Mientras era como, dale, es que estás hablando por teléfono y jugás con el billete y lo haces, qué sé yo. Eso se me ocurría a mí cuando lo veía. ¿No sabías ni siquiera para qué se utilizaba el rollito de billete? A ver, sí lo sé para qué, pero nunca me imaginé que él lo hacía. Claro, lo asociaste. ¿Estamos viendo alguna imagen? Los billetes, justo. Está, con cocaína. No, es un billete con cocaína. Ese es el billete, claro. Esta es una de las pruebas que presentaste, ¿no? En la denuncia. Perfecto. Sí. Bueno, ¿y qué hiciste cuando encontraste...? Lo encaré a Ezequiel. Primero porque se había ido a comprar ibuprofeno a las 2 de la tarde y eran las 12 de la noche ¿Y no había vuelto? No. Hacía esas cosas también. Es una persona que se desaparece y vuelve a cualquier hora y te pone el celular en modo avión, lo que sea. Encontré eso, lo encaré a Ezequiel y lo primero que me dijo es: vos te querés quedar acá, vos sos igual a la mamá de mis hijos, vos sos esto, vos sos lo otro. No, muy lejos. O sea, y ahí prohibí que mis hijos queden solos con él. Pero era terrible. O sea, su conducta era... Un día también casi mata a mi hijo más chico en un accidente de auto. Se habían ido a comprar a un shopping un par de zapatillas y a la vuelta él estaba totalmente sacado, no sé cómo, pasado de consumo. Y Ezequiel, él volvía del shopping con mi hijo, el más chico, y chocó, se dio contra nada. O sea, no lo chocaron ni chocó otro auto, se le fue el auto. Sí. Y cuando me llama a mí para contarme, me dijo: ¿ves? Se explotó la rueda de atrás, es tu culpa, que tenés el auto sin mantener, que cómo no les vas a cambiar, cómo no las vas a revisar, que mirá, que casi nos matamos, que tu hijo se salvó de casualidad, que esto. Culpa tuya. Y al tiempo... Mi hijo me dijo que no se había explotado ninguna rueda, que Ezequiel se había agachado a buscar algo y se fue. Y cuando yo en realidad después lo veo a Ezequiel, no era Ezequiel. ¿Se entiende? No. Claro. Y al día de hoy mi hijo no tiene mucho miedo también a andar en el auto o a ir adelante, que ya está con una edad y el tamaño y la altura, todo para ir adelante. Está con miedo. Si tu historia requiere también ser expuesta por un tema de seguridad, no dudes en escribirnos @jotax.digital con el hashtag a la tarde. Podés comunicarte con nosotros que bueno, vamos a hacer todo lo posible para ayudarte. Macarena, estamos para acompañarte y por supuesto que esto seguramente, vos encendiste algo seguramente muy importante y muy potente en la audiencia, así que concentrate en eso, en lo bueno a partir de esta historia y de ponerlo en palabras. Gracias, Macarena. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y nada. Estás en el 7.